Ya, del manual Procesos Cognitivos, Modelos y Bases Neurales de Edward E. Smith del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia y Stephen M. Kosslyn del Departamento de Psicología de Harvard. Esto publicado por Pearson Prentice. Vamos al capítulo sobre el lenguaje. 1. La naturaleza del lenguaje. Siempre que se lee o se escucha una frase, nos centramos en su significado y lo relacionamos con la información almacenada en nuestra memoria a largo plazo. A pesar de la facilidad con la que realizamos esto, los procesos cognitivos que se realizan para entender el significado de la frase son realmente muy complicados. La disciplina que explora la comprensión del lenguaje y los procesos mentales que subyacen es la psicolingüística, el estudio de la comprensión, la producción y la adquisición del lenguaje. Tal y como su nombre sugiere, el campo se vale tanto de la psicología como de la lingüística, el estudio del lenguaje y las estructuras del lenguaje. 1.1 Niveles de representación del lenguaje. Cada frase u oración que se escucha o se lee se compone de muchos tipos diferentes de información, entre ellas los sonidos de las letras, las sílabas, las palabras y las frases. Estos elementos del lenguaje encajan unos con otros como en un puzzle, de tal forma que los muchos componentes contribuyen al significado general de la frase. Los investigadores del lenguaje se refieren a los elementos como a diferentes niveles de la representación del lenguaje, y todos ellos juntos conforman la gramática del lenguaje. El término gramática sugiere con frecuencia reglas de utilización basadas en ideas tales como las partes del discurso. Los lingüistas y los psicolingüistas utilizan el término de forma diferente. Utilizan el término gramática para referirse a la suma de conocimiento que tiene cada uno acerca de la estructura de su propio lenguaje. Gran parte de este conocimiento gramatical es inconsciente, pero en él se basa nuestra capacidad de hablar y comprender un lenguaje con facilidad. La figura 12.1 presenta un esquema de los diferentes niveles de representación del lenguaje en los que se basa la capacidad de entender la frase "el chef quemó los fideos". A ver, vamos a mirar. ¿Dónde está? Ya, eso no lo puedo leer. Sorry. En la parte superior del diagrama se encuentra el nivel del discurso, que se refiere a un grupo coherente de frases escritas o habladas. Este nivel representa mentalmente el significado de la frase completa, más allá del significado de cada una de las palabras individuales. En la frase "el chef quemó los fideos", una parte importante de la representación del discurso es que el chef es el agente que realiza la acción y que los fideos son las cosas sobre las que se actúa. Un modo de entender dicha relación es a través de proposiciones, afirmaciones que se hacen en las cláusulas de la frase y que se representa esquemáticamente como quemar, ¿verdad? Los fideos, pues chef quemó los fideos. En la figura 12, que aparece acá como la escritura de la frase, y ahí abajito indica esto mismo. Una representación de la proposición, según se muestra también en la figura 1.4, vamos a mirar acá, ya, relata de forma concisa la acción, quién la realiza y sobre qué se está actuando. Una parte fundamental de la comprensión del lenguaje es llegar a este entendimiento básico de quién hizo qué a quién. La representación del discurso también relaciona el significado de la frase con el contexto en el que ocurre, la conversación que estamos manteniendo o el texto que estamos leyendo, y con la información en la memoria a largo plazo. Esta ligazón nos permite relacionar la información contenida en la frase con un conocimiento anterior. Los fideos también estaban quemados en la última ocasión en la que comí aquí, y generar deducciones. Debería probar otro restaurante. Bueno, por debajo del nivel del discurso del diagrama se encuentra el nivel de la sintaxis, que especifica las relaciones entre los tipos de palabra en una frase. Esto es muy importante, tal como entre los sustantivos y los verbos. La sintaxis es el modo de representar la estructura de la frase y muchos psicólogos y lingüistas creen que es también parte de nuestra representación mental de la frase. En esta ocasión, la frase se compone de un sujeto, el chef, que en el mapa del nivel del discurso actúa en el papel de actor de la acción, de un verbo, quemó, que describe la acción, y de otro sustantivo, los fideos, que actúa sobre el objeto directo en el papel de la cosa sobre la que se actúa. Ya.
El cuadro sobre el que está hablando el texto es el siguiente. Ya aparece un dibujito con la frase y en el lado izquierdo aparece en negrita nivel directorio, abajito nivel sintáctico y al otro costado se dice a qué se refiere. En nivel directorio hay una rayita que te dice el enunciado y luego la deducción. El enunciado y aparece el verbo quemar, entre paréntesis chef y fideo. Y en deducción, 2 puntos, dice el chef es incompetente. Entonces en el nivel directorio tenemos, ¿verdad?, la acción de enunciar regida por el verbo quemar y la acción de deducir, ¿verdad?, que es acción del pensamiento, que es, digamos, superior, digamos, a solamente la enunciación de la frase, porque está demostrando, obviamente, que hay una operación mental más compleja. Luego, en el nivel sintáctico, que aparece abajito de eso, dice oración. Y la oración sale bifurcada en 2 ramitas, la ramita que dice locución sustantiva y la ramita que dice locución verbal. En donde dice locución sustantiva se refiere al artículo y al sustantivo, ¿verdad?, el chef. Y en la locución verbal se refiere al verbo y lo que le ocurre al verbo, que sería la locución sustantiva también de decir los fideos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la locución verbal, el verbo actúa, digamos, en esta otra cuestión, ¿ya? Ok, volvemos a la lectura. Un modo estándar de representar la sintaxis de una frase es el árbol de estructura de la frase, un diagrama de la frase que ilustra su estructura lineal y jerárquica. Vean lo que acabo de decir, ¿ya? Un árbol de estructura de la frase es un modo conveniente de hablar sobre los diferentes componentes de la frase, pero es mucho más que eso. Muchos lingüistas y psicolingüistas creen que en el proceso de entender una frase construimos representaciones mentales de los árboles de la representación jerárquica de las relaciones entre las palabras y que este proceso es un paso clave en la determinación del significado de la frase. Es en el nivel de la sintaxis donde el orden de las palabras relacionará la información del discurso con el agente de la acción. Por ejemplo, las 2 frases siguientes, el chef quemó los fideos y los fideos fueron quemados por el chef, tienen al chef como agente de la acción en el nivel del discurso, pero la sintaxis de las 2 frases es distinta. Un llamativo ejemplo de la importancia del nivel sintáctico en la comprensión del lenguaje lo aportan los estudios de pacientes con daño cerebral. Los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular u otro daño que afecte a regiones del habitualmente hemisferio derecho del cerebro puede padecer afasia, una alteración del lenguaje o del habla. Debe su nombre al término griego que significa sin habla. La afasia se manifiesta de muchas formas diferentes, una de ellas, que afecta al nivel sintáctico de la representación, se denomina afasia no fluida o afasia Broca, así llamada en honor al médico francés Paul Broca, que fue el primero en describir a un paciente con afasia que tenía una lesión en el área frontal izquierda del cerebro, ahora conocida como el área de Broca. Esta región se representa en la figura 12.2, y pueden ustedes buscarla en internet, ¿verdad?, que serían las áreas claves del control del lenguaje en el cerebro. Y bueno, esta región se representa en la figura que les acabo de decir, que ustedes pueden buscar, donde también se muestran otras áreas que juegan un papel clave en el lenguaje. La hipótesis de Broca era que la región que ahora lleva su nombre era la localización de las representaciones del lenguaje en el cerebro. Ahora sabemos que otras muchas áreas son importantes para el lenguaje y que el síndrome de comportamiento llamado afasia de Broca no siempre se relaciona con lesión del área de Broca, pero los nombres de área de Broca y afasia de Broca persisten en parte para honrar a este pionero que captó la relación entre el cerebro y el lenguaje. Los pacientes con afasia de Broca tienen dificultades para relacionar el discurso y los niveles sintácticos de representación. Así, pueden tener graves problemas para distinguir los significados de el chef quemó los fideos quemaron al chef o los fideos fueron quemados por el chef. Su problema no está en el significado de las palabras individuales. Por lo general, estos pacientes siguen sabiendo el significado de las palabras tales como chef y fideo, sino en la relación entre ellas en la frase.
Debido a que su conocimiento sobre cómo funciona el mundo está afectado, tienden a interpretar todas estas frases de acuerdo a la combinación más probable de las palabras fideo, chef y quemado, y por lo tanto interpretan estas frases, las tres frases, como si significaran que el chef quemó los fideos. La alteración del lenguaje que sufren estos pacientes pone de relieve una característica importante de la sintaxis, que la recombinación de las palabras puede dar lugar a frases con significado distinto, en ocasiones incluso con significados inesperados, tal como los fideos quemaron al chef. Las áreas de Broca y Wernicke se llaman así en honor a dos neurólogos del siglo XIX que describieron las alteraciones del lenguaje en pacientes con lesiones de la región correspondiente. Estas son las dos grandes áreas que se entienden, se comprenden, se tienen, digamos, por las que son responsables del lenguaje. También se indican las áreas de la corteza motora en el dibujo que aparece acá, que envían información a estructuras importantes en la producción del habla, como el área de la percepción auditiva, por ejemplo, donde se percibe el habla. Continuamos. Si pasamos al siguiente nivel en el diagrama de la figura 12.1, la figura que estábamos hablando sobre nivel directorio, nivel sintáctico, sobre la oración, ¿verdad?, del chef quemó los fideos. Si seguimos ahí, aparecen, digamos, en esa imagen el nivel de la palabra, luego el nivel de morfema y luego el nivel de fonema. En el nivel de la palabra se coloca, ¿verdad?, que está la palabra el, la palabra chef, la palabra quemó, la palabra los y la palabra fideos. En el nivel morfema está el, luego está chef, luego está quemar, pasado, los fideos, plural. Y luego en el nivel morfonema tenemos a él, y bueno, ahí cómo se pronuncia. Ya, continúo leyendo. Si pasamos al siguiente nivel en el diagrama de la figura 12, raya 1.1, debajo del sintáctico se encuentran los niveles de palabra y morfema. Estos niveles codifican el significado de las palabras. Estos niveles lo codifican. Por ejemplo, chef se refiere a alguien con capacitación para cocinar comida. Los morfemas, los bloques de construcción de la palabra, son las menores unidades significativas en un lenguaje. Los morfemas, los bloques de construcción de las palabras, son las menores unidades significativas de un lenguaje. Algunas palabras, tal como el y chef, están compuestas por un solo morfema, mientras que otras se construyen con varios morfemas. Fideos, por ejemplo, está compuesto por dos morfemas, el morfema fideo más el morfema plural, que habitualmente escribimos como una S. La palabra quemado, burned, en el original, también está compuesto por dos morfemas, quem, burn, en el original, y el morfema que indica el tiempo pasado, ado, y en inglés se escribe ed, ¿verdad? Comparado con otras muchas lenguas, el inglés tiene un sistema morfológico muy simple y muy poco morfema, como pueden ser las palabras en plural y el pasado, que se añaden a otros morfemas que reciben el nombre de morfema ligado. Un ejemplo de un lenguaje con una morfología mucho más rica es el lenguaje de señas americano, LCA, el lenguaje que utilizan habitualmente los sordos de los Estados Unidos. Acá hay otra figura más, figura 12.3, muestra a una persona que está expresando el verbo dar con la mano. Y aparecen 4 cuadritos donde está expresada en señas este verbo, ¿ya? Dice, la figura 12.3 muestra el verbo cuyo significado en LSA es dar, en su estado básico, equivalente al infinitivo del verbo en inglés, así como el mismo verbo en diferentes morfemas ligados añadidos. Por ejemplo, aparece dar, luego aparece dar sin inflexión en tono de voz, luego dar con duración de forma continuada, y luego dar exhaustivo, que sería dar a cada cual, y dar con duración también exhaustiva,
dar continuamente a cada cual por turno. Interesante. Entonces, los morfemas ligados cambian de trayectoria, la trayectoria del gesto que se utiliza para señalizar el verbo. Y como se puede ver en el último ejemplo de esta figura, y aparece una niña como tocándose, por ejemplo, como algo, tirando hacia afuera, luego hacia afuera como más largo y luego hacia afuera como dando vueltas. Entonces, los morfemas ligados cambian la trayectoria del gesto que utilizan para señalizar el verbo, y como se puede ver en el último ejemplo de esta figura, varios morfemas ligados se pueden combinar durante la gesticulación del verbo. Al igual que es útil clasificar los morfemas como libres y ligados, también lo es distinguir los morfemas que transmiten una gran cantidad de significado de aquellos que tienen relativamente menos significado, pero conducen relativamente más información sobre la estructura de la frase. Los morfemas tales como el chef y quemar, burn, que tienen significado pero que no indican mucho sobre la estructura de la frase, se denominan morfemas con contenido. Por otro lado, las palabras funcionales y los morfemas funcionales tales como el, de, el y la terminación en el pasado tienen menos significado pero transmiten una cantidad relativamente grande de información sobre las relaciones entre las palabras y sobre la estructura sintáctica de la frase. Por ejemplo, el señaliza que se aproxima a un sustantivo y el morfema ado indica que la frase ocurre, ¿verdad? Es un verbo. Los morfemas funcionales, algunos de los cuales están ligados a otros, son libres, relacionan los niveles de la palabra y la sintaxis. Es interesante saber que los pacientes con afasia de Broca, que tienen dificultades con la sintaxis, tienen también dificultades para percibir y producir los morfemas funcionales. El habla de los pacientes con afasia de Broca es entrecortada y contiene habitualmente muy pocas palabras o morfemas funcionales. Por ejemplo, cuando se les pide que describan la escena que se muestra en la figura 12.4, acá tenemos a unos niños jugando que están casi que se caen de una silla arriba de la cocina, haciendo un desastre, y una mujer lavando los platos con cara de felicidad, pero tirando agua para todos lados y casi que se le caen los platos y muy despreocupados los hijos que están casi peleando y ahí a punto de como morir casi en la cocina. Bueno, dice acá. Por ejemplo, cuando se le pide a uno de estos pacientes que describan esta imagen, un paciente con afasia de Broca diría: niño, galleta, cae cogiendo galleta. El único morfema funcional en esta frase es el sufijo yendo. En el verbo, las otras palabras funcionales tales como un y la se han omitido. En contraposición, los pacientes con afasia de Wernicke, también conocida como afasia fluida, presentan un conjunto, dice acá, presentan un conjunto de problemas muy diferentes que se dan a nivel de la palabra y del morfema. Este tipo de afasia a menudo se debe a una lesión en el área de Wernicke, que también se representa en la figura 12.2, la cual debe su nombre a Karl Wernicke, ¿verdad? Neurólogo, psiquiatra germano-polaco, que describió a un paciente con una lesión en dicha área. Los pacientes con afasia de Wernicke, dijimos, ¿verdad? Por lo general utilizan bien los morfemas funcionales y su habla es habitualmente buena, con los sustantivos, los verbos y otras partes del discurso situados generalmente de forma correcta en la frase, pero estos pacientes no pueden producir nunca más morfemas de contenido correctamente y el discurso resultante frecuentemente no tiene sentido. En este ejemplo, un paciente está intentando describir el dibujo que se muestra en la figura que dijimos recién, de la siguiente forma. Bueno, esto es... La madre está afuera aquí trabajando su trabajo allí afuera para conseguirla mejor, pero está mirando en otra parte, uno de los pequeños baldosa hacia su tiempo aquí. Ella trabajando otra vez debido a que ella está consiguiendo también. Wow, ¿no? O sea, uno podría pensar que la persona que está diciendo esto no tiene educación, pero en realidad tiene, digamos, como biológicamente una alteración. Entonces, los pacientes con afasia de Wernicke también tienen una gran dificultad para comprender los morfemas de contenido, con el resultado de que con frecuencia comprenden muy poco lo que se les dice. Wow. La distinción entre la afasia de Broca y la de Wernicke presenta dos puntos importantes sobre cómo está organizado el lenguaje.
En primer lugar, las diferencias entre las deficiencias de los dos tipos de pacientes hacen énfasis en los distintos niveles de cómo se representa mentalmente el lenguaje en el cerebro y demuestran cómo diferentes niveles se pueden ver afectados en diferentes grados. En segundo lugar, la naturaleza de las deficiencias de los pacientes muestran el grado en el cual dichos niveles están interconectados. Los problemas en un nivel, tales como el trastorno de los morfemas funcionales que sufren los pacientes con afasia de Broca, pueden contribuir a dificultades en otros niveles, tales como interpretar la sintaxis de la frase, lo que puede conducir a dificultades en la comprensión del significado de la frase. Volvamos una vez más a la figura 12.1, la figura de la frase del chef que hemos dicho todo el rato. El último nivel de ese diagrama muestra los fonemas, las más pequeñas unidades distinguibles de sonido del habla que dan lugar a los morfemas en una lengua determinada. La ortografía no es un sistema lo suficientemente preciso como para representar los sonidos del habla debido a un número de razones. Para empezar, los sistemas escritos varían de los diferentes lenguajes. Pensemos en una página del mismo texto escrita en ruso, chino, inglés, hindi y árabe. Además, las reglas ortográficas en muchos lenguajes tienen un determinado número de excepciones que no afectan a la pronunciación, ¿verdad? Pensemos en aya, bueno, con h sin h, en fin, ya. Y además, incluso los hablantes nativos de un mismo lenguaje pueden pronunciar la palabra de forma distinta. La solución es un alfabeto de símbolos para los sonidos del habla, un alfabeto fonético, en el cual se pueden representar los sonidos del habla de todos los lenguajes, independientemente de cómo se deletreen en cualquier palabra o sistema de escritura. Estos son los símbolos que se utilizan para representar los fonemas, como en la figura 12.1. Podemos estar familiarizados con alguno de ellos por haber estudiado una lengua extranjera, ¿verdad? O haber ensayado una obra de teatro, o por las claves de pronunciación que aparecen en un diccionario estándar. Al igual que los árboles de la estructura de la frase, los fonemas proporcionan una anotación útil. También ellos conducen a otra afirmación sobre cómo se representa mentalmente el lenguaje. Muchos investigadores del lenguaje opinan que nuestro conocimiento sobre las palabras se descompone, sobre las palabras incluye representaciones de sus fonemas. Esto es, mientras que somos conscientes de descomponer una palabra en letras para deletrearla, también representamos inconscientemente las palabras en términos de fonemas. Los pacientes con afasia de Broca son otra prueba de cómo muchos de estos diferentes niveles de lenguaje se relacionan unos con otros. Hemos visto que la afasia de Broca se asocia con una comprensión y producción deficiente de la sintaxis y también con una comprensión y producción, ejemplo, de los morfemas funcionales. Algunos investigadores relacionan estas deficiencias en el nivel del fonema, indicando que la afasia de Broca puede también incluir alteraciones de la percepción de los morfemas funcionales. En un estudio se recitaron pares de palabras a pacientes de la afasia de Broca. Algunos de ellos, tales como pray, rezo, prayer, rezado, eran idénticos, con excepción de el segundo miembro de la pareja, contenía el morfema indicativo en pasado, del tiempo pasado, ¿verdad? Prayer en inglés. Bueno, en el alfabeto fonético se representa como pray o prayed. Otras parejas como trade, bandeja, y trade, comercio, en el alfabeto fonético trade y trade. También suenan de forma muy similar, pero eran dos palabras diferentes con significados no relacionados. Se preguntó a los pacientes si para cada pareja habían escuchado dos palabras diferentes o la misma palabra dicha dos veces. Los pacientes tuvieron grandes dificultades para escuchar la diferencia entre pray y prayed. Muy frecuentemente, cuando escucharon dichas parejas, pensaron que la misma palabra se había repetido. Asimismo, a los pacientes les costaba distinguir trade y trade. La dificultad de los pacientes aparenta estar específicamente relacionada con una pobre percepción y comprensión de cierta secuencia de sonido del habla, lo que a su vez puede conducir a una pobre comprensión de los morfemas funcionales y por lo tanto a problemas de la interpretación en la sintaxis y por último en la comprensión del significado de la frase. La cuestión no es simplemente
que los pacientes de Broca tengan dificultades para percibir el habla, sino que las representaciones del lenguaje están interrelacionadas y los fallos en un nivel tienen consecuencias que se extienden a través del sistema de lenguaje. 1.2. Lenguaje frente a la comunicación animal. Sí, está grabando ya. 1.2. Lenguaje frente a la comunicación animal. Existen en el mundo más de 5.000 lenguajes humanos que representan una inmensa reserva de fonemas, morfemas, palabras y sintaxis. En toda esta variedad, ¿qué es lo que los lenguajes humanos comparten y de lo que carecen los sistemas de comunicación de los otros animales? Responder a esta cuestión sería un paso importante en la búsqueda de la definición de lo que significa ser un ser humano. Muchos animales que viven en grupos sociales, incluidos los pájaros cantores, muchas especies de mono y de abeja, tienen complejos sistemas de comunicación. El lingüista americano Charles Hockett comparó los sistemas de comunicación animal y los lenguajes humanos e identificó un cierto número de características claves y únicas de los lenguajes humanos. Estas incluían dualidad de patrón, es decir, características de que unidades con significado tales como morfemas estén formadas por unidades sin significado tales como los fonemas, que se pueden recombinar una y otra vez para formar diferentes palabras. Por ejemplo, los fonemas T, K, I, AE. AE es el símbolo fonético para el sonido corto de la A. Okay, ya. Se pueden disponer de diferentes modos para construir 3 diferentes palabras en inglés. Ya, Kate, Ike y Take, deletreadas como cat, act, take. Bueno, los sistemas de comunicación animal, tales como las llamadas de alarma entre los monos cercopitecos verdes, no tienen la dualidad de patrón. Los cercopitecos tienen una llamada para el leopardo y otra para el águila, pero no pueden combinar los sonidos de las llamadas para hacer otras nuevas. Otra característica importante del lenguaje es su arbitrariedad. En general, la relación entre el sonido u ortografía de una palabra y su significado no es predecible. No existe nada en el sonido, cat, que signifique intrínsecamente un felino. La palabra no suena como un gato o se parece a un gato, y el hecho de que usemos cat para indicar a un pequeño mamífero con bigotes y que ronronea es un accidente en la historia del idioma inglés. Posiblemente la característica más importante del lenguaje humano es su capacidad generativa. Los seres humanos podemos recombinar morfemas, palabras y frases para conducir un número potencialmente infinito de pensamientos. La camiseta de nuestra amiga camarera tenía un dibujo que nos describimos a nosotros mismos como caricaturesco, una combinación de los morfemas caricatur y un sufijo esco, que significa con frecuencia parecido. Incluso si no hemos visto o escuchado esta combinación anteriormente, nuestra propia capacidad generativa nos permitirá crearla. Si tuviéramos que escribir sobre este encuentro, al describir el dibujo como caricaturesco, la capacidad generativa de nuestros lectores para entender nuevas combinaciones de morfemas les podría ayudar a determinar el significado que se pretende. De igual modo, las palabras se pueden combinar una y otra vez para construir una variedad de frases sin fin. Un componente importante de esta capacidad generativa de la sintaxis es la recurrencia, esto es, la inclusión de fragmentos de una frase o de una frase completa dentro de otros fragmentos o frases. Acá aparece otra figura más. La figura 12.5 muestra la estructura sintáctica de una frase recurrente, en la cual la proposición relativa a quien el director contrató ayer, esa es la frase, ¿o no? A ver, ya, todo de nuevo. Ah, no, sí, está bien. Ya. Dice oración, locución sustantiva, locución verbal. Locución sustantiva, determinante, sustantivo, pronombre, oración. Locución verbal, verbo, locución. Ya. Locución sustantiva, el chef. El gerente contrató ayer. Bueno, no sé. Es difícil hacer esa explicación. Entonces figura ya muestra la estructura sintáctica que de una frase. La figura 12.5 muestra la estructura sintáctica de una frase recurrente en la cual
La preposición relativa a quién el director contrató ayer está incluida dentro de la frase simple el chef quemó los fideos. Aunque habitualmente hacemos nuestras frases realmente cortas, el uso de la recurrencia nos proporciona la habilidad de hacer frases que tienen muchas inclusiones y que pueden ser, en principio, indefinidamente largas. Por ejemplo, podríamos fácilmente seguir añadiendo preposiciones al final de una frase tal como el chef quemó los fideos que se había hecho con el trigo que había crecido en la granja que se encontraba en la colina que está cerca del bosque etc. La característica de recurrencia ha jugado un papel importante no solo en psicología, en psicolingüística, sino también, de una forma general, en el desarrollo de la psicología cognitiva. Los conductistas, en particular Skinner, sugirieron que la sintaxis de las frases podría ser descrita como una cadena de asociaciones desde una palabra a la siguiente. Skinner sugirió que los principios conductistas, tales como el condicionamiento operante, podrían explicar cómo los niños aprenden un lenguaje al ser reforzado por un habla similar al de los adultos. El lingüista Noam Chomsky criticó enérgicamente el enfoque conductista del lenguaje, argumentando que la propiedad de la recurrencia no se puede captar por ninguna cadena de asociaciones. Por ejemplo, en la frase cualquier chef que queme los fideos será despedido, el verbo será y su sujeto, chef, no son adyacentes porque existe en medio de una preposición inclusa relativa a los fideos quemados. Una simple cadena de asociaciones entre palabra o frase adyacente podría asociar incorrectamente sustantivos fideos con será antes de que con el sujeto real, el chef. La opinión de Chomsky acerca de que la explicación conductista es inherentemente incapaz de explicar las capacidades lingüísticas de los seres humanos fue un paso crucial en el rechazo del enfoque conductista de todos los aspectos de la capacidad humana, de las capacidades humanas. Sin embargo, como se explicó en el capítulo 8, el condicionamiento operante no explica algunos aspectos del aprendizaje emocional. Aun cuando los sistemas de comunicación de animales no humanos muy inteligentes no tienen las propiedades de Hockett, observó en las lenguas humanas, un número de investigadores se han preguntado si los chimpancés podrían aprender un sistema de lenguaje si les fuera enseñado, debido a que el tracto vocal del chimpancé, las partes de la anatomía necesarias para producir sonido, incluidas las cuerdas vocales, ¿verdad?, nariz y boca, es incapaz de realizar la mayoría de los sonidos del habla humana. Los investigadores han enseñado a los chimpancés un lenguaje de señas, ¿verdad?, o sistemas de comunicación que utilizan formas en teclados de ordenador. Los investigadores encontraron que los chimpancés eran buenos utilizando los símbolos o señas para pedir comida u otros deseos. En cualquier caso, muchos investigadores están de acuerdo en que estas conductas lingüísticas animales no van mucho más allá de esto y que éstas palidecen al compararlas en complejidad con la de un niño humano de 2 años de edad. La figura 12.6 demuestra espectacularmente el contraste entre las expresiones del chimpancé niño, al que se le enseñó el lenguaje a Nimchinsky, lo conocí. Bueno, la figura 12.6 demuestra espectacularmente el contraste entre las expresiones del chimpancé Nim, al que se le enseñó el lenguaje de señas, y las expresiones de varios niños sin problemas auditivos que aprendieron inglés y niños sordos que aprendieron lenguaje de señas americano. El gráfico muestra cómo aumenta la longitud de las expresiones con el tiempo en todos los niños, mientras que el uso de Nim de las señas no aumentó en longitud ni en complejidad. La razón exacta de que los chimpancés puedan ser tan inteligentes en algunos aspectos y tan diferentes de los seres humanos es su capacidad para utilizar el lenguaje. Es una fuente de investigación y debate continuo. En su capacidad para utilizar el lenguaje es una fuente de investigación y debate continuo. Algunos investigadores del lenguaje han sugerido que la correcurrencia sintáctica es la propiedad crucial que separa las capacidades del lenguaje humano a otros sistemas de comunicación. Este enfoque sitúa la diferencia crucial entre los seres humanos y los simios en el nivel sintáctico de la representación, pero se han proporcionado otras sugerencias. Por ejemplo, Seidenberg y Petito argumentaron una diferencia entre los seres humanos y los chimpancés a nivel de la palabra. Percibieron que los chimpancés pueden relacionar claramente la utilización de un símbolo y la obtención de una recompensa, pero no parecen entender los símbolos como nombres para las cosas. Por ejemplo, un chimpancé puede aprender que el apretar
El símbolo para fresa en un teclado resulta con frecuencia en la obtención de una fresa para comer, pero no se da cuenta de que fresa denomina específicamente la fruta y que no se refiere a comer. Bueno, pero esto es discutible, ¿no? Podríamos pensar en cómo se genera el lenguaje oriental, según el documental que vimos. No se refiere a comer tampoco al lugar donde se guardan las fresas, ni tampoco a otros objetos o acontecimientos asociados con conseguir una fresa. La conducta de los chimpancés es claramente un ejemplo de comunicación, pero no encaja en los criterios sobre las lenguas humanas que habían identificado Hawker y otros. Comprensión de lectura. ¿Cuáles son los niveles de representación del lenguaje y cómo interactúan? ¿Qué características distinguen al lenguaje humano de los distintos sistemas de comunicación animal? 2. Procesos de comprensión del lenguaje. Los diferentes niveles de representación del lenguaje que ilustran en la figura 12.1, el chef que mola fideo, reflejan la información que conocemos de forma implícita sobre el lenguaje. ¿Cómo se pone en uso este conocimiento en la comprensión de lo que escuchamos y leemos y en la producción del lenguaje? ¿Cómo podemos mirar las letras G, A, T, O y todas juntas darnos cuenta de que esta secuencia de letras se refiere a un pequeño mamífero felino? Nuestras representaciones mentales de las palabras son un componente fundamental en una amplia serie de procesos: la comprensión del habla, la lectura, la escritura, la mecanografía y el habla. La primera cuestión a indagar es cómo se mantienen y se accede a las representaciones de las palabras en el servicio de la comprensión y la producción. 2.1. Módulo triangular del léxico. Los investigadores del lenguaje utilizan el término léxico para referirse al conjunto complejo de representaciones mentales de las palabras. Léxico. Ya. Módulo triangular, el léxico, ya, dijimos. Los investigadores del lenguaje utilizan el término léxico para referirse al conjunto completo de representaciones mentales de las palabras. Léxico. El término deriva de una forma de la palabra latina leer, una conexión obvia con su significado. Léxico, leere, legere. Se ha descrito con frecuencia el léxico como un diccionario mental, un depósito de lo que cada uno de nosotros conoce sobre las palabras que representan y cómo se utilizan. Esta comparación, aunque puede ser útil, no es del todo correcta. Nuestras representaciones mentales no son listas de hechos sobre la pronunciación de las palabras, partes del discurso y significado, y ciertamente no se encuentran en un orden alfabético, lo que es una característica clave de los diccionarios. De hecho, durante algún tiempo, los investigadores han señalado que la idea de la representación de las palabras como la lista estructurada y no captada, los grados de similitud entre los significados de las palabras, como puede ocurrir en el hecho de que un petirrojo y un cardenal sean más similares entre ellos de lo que cualquiera de ellos es a un pato, en fin. En vez de ellos, estos investigadores promovieron la idea de que las representaciones mentales de las palabras se podrían describir mejor como redes. Promovieron la idea de que las representaciones mentales de las palabras se podrían describir mejor como redes. Los investigadores de la lectura llevaron a esta idea más allá al hacer la observación de que se puede considerar la lectura como algo que relaciona la ortografía con el sonido y la ortografía con el significado. Otra vez se hace énfasis en el conocimiento del léxico como una cartografía entre un nivel de representación y otro. Se hace énfasis en el conocimiento del léxico como una cartografía entre un nivel de representación y otro. Estas y otras consideraciones han conducido a muchos investigadores a concebir las representaciones de las palabras como redes que comprenden al menos tres componentes mayoritarios: la ortografía, el sonido y el significado. En este modelo triangular, veas la figura 12.7, la percepción del habla implica la relación entre la representación del sonido de la palabra con la representación de su significado en la parte posterior. A ver, ¿qué dice la figura? Bueno, aparece un gato. Dice comprensión del lenguaje, pensamiento, significado.
dibujo del gato. Lectura, escritura, sonido, en fin. Habla. La producción del lenguaje implica relacionar el significado de una palabra con la representación de su sonido cuando se pronuncia en voz alta o en su ortografía cuando se representa por escrito. El modelo triangular del gato, digamos decir, muestra las hipótesis que han planteado los investigadores sobre cómo se relacionan los diferentes aspectos del conocimiento de la palabra, pero no explica los procesos reales implicados en la comprensión y la producción del lenguaje. Lo que hace, sin embargo, es suministrar un marco para explorar muchos y diferentes aspectos de los procesos de comprensión en términos de relacionar una parte del triángulo, como son las representaciones del sonido, y con otra, como son las representaciones del significado. 2.2. Ambigüedad, desafío omnipresente de la comprensión. La comprensión es un asunto complicado. En parte se debe al hecho de que la mayoría de las relaciones entre el sonido, el significado y la ortografía son arbitrarias. Nada relacionado con la ortografía o el sonido de la palabra gato es inherentemente felino. Otra característica del lenguaje que contribuye a la dificultad para relacionar los diferentes chuchas. Ay, se me cerró el libro. Otra característica del lenguaje que contribuye a la dificultad para relacionar los diferentes niveles de las representaciones lingüísticas es la ambigüedad, que en el lenguaje es la propiedad que permite más de una interpretación de un sonido, palabra, frase u oración. El lenguaje conlleva una gran cantidad de ambigüedad en cada nivel. Véase la tabla 12.1. Bueno, vimos los niveles de el chef quemó los fideos. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de decir? Los niveles eran el nivel directorio, el nivel sintáctico, nivel de palabra, nivel de morfema, nivel de fonema. Nivel directorio, enunciado, deducción, sintáctico, la oración y ya. Bueno, en fin. El lenguaje conlleva entonces una gran cantidad de ambigüedad en cada nivel. Y las ambigüedades en todos estos niveles se han de resolver antes de que se entienda el significado de lo que cualquiera pueda estar diciendo. Consideremos la ambigüedad en un único nivel, el significado de la palabra. Echemos un vistazo a los objetos que nos rodean ahora mismo. Con toda seguridad veremos este libro y probablemente una silla, una lámpara, en fin. En inglés estas 4 palabras, libro, lámpara, silla, pluma, book, chair, like, pen, se pueden utilizar como sustantivos y como verbos. Algunas palabras, como por ejemplo pen, tienen incluso más significado, en este caso 2 como sustantivo, instrumento de escritura y un cercado para animales, y 2 como verbo, sinónimo del verbo escribir, y una expresión verbal que significa encerrar a un animal en un cercado. Nos vamos a mirar otra vez a nuestro alrededor, probablemente veremos más objetos cuyos nombres en inglés son ambiguos, probablemente entre ellos mesa, table, suelo, floor, página, page. ¿Qué objetos con nombres que aparezcan tener un único y claro significado? Este ejercicio demuestra una característica básica de las palabras. La ambigüedad es exuberante entre las palabras usuales del lenguaje y aquellas palabras que no tienen múltiples significados, por ejemplo, ozono, diéresis, fémur, no sé, habitualmente son términos técnicos y otras palabras relativamente inusuales. ¿Cómo se relaciona esto con el modelo triangular? Esto significa que una única ortografía o sonido cartográfico, cartografía, múltiples significados de la palabra en lo alto del triángulo. Como resultado, para la mayoría de las palabras y en la mayoría de las ocasiones debemos elegir entre múltiples significados alternativos, aun cuando habitualmente solo seamos conscientes de una única interpretación. Los juegos de palabras, entre otras bromas, y otras bromas similares son una rara excepción. Lo humorístico depende de hacernos conscientes de otro significado de una palabra ambigua. Claro. Los estudios sobre, los juegos de palabras y las bromas similares son una rara excepción. Lo humorístico, ¿verdad?, depende de hacernos conscientes de otro significado ambiguo.
Los estudios sobre cómo resolvemos las ambigüedades en el lenguaje son importantes por muchas razones. En primer lugar, estas ambigüedades están mucho más difundidas de lo que nos percatamos. Los investigadores que exploran las condiciones en las cuales es fácil resolver la ambigüedad y las condiciones en las cuales no lo es, nos pueden ayudar a mejorar la comunicación en situaciones difíciles, como las que se dan cuando se utilizan walkie-talkies, teléfonos móviles y otros aparatos propicios a tener interferencia o ruidos de estática. En segundo lugar, entender mejor por qué somos tan buenos resolviendo la ambigüedad nos puede ayudar a desarrollar programas de lenguaje de ordenador, como lo son los sistemas de reconocimiento del habla. En tercer lugar, y lo más importante al estudiar cómo nos enfrentamos a la ambigüedad, proporciona un buen campo de pruebas para entender cómo se representa y procesa mentalmente el lenguaje. La comprensión del lenguaje es de forma natural tan rápida y precisa que con frecuencia es muy difícil tener conocimiento de los procesos a partir de la observación directa, incluso con las formas más simples del lenguaje. Si en vez de ello podemos crear situaciones experimentales en las cuales los sujetos malinterpreten las ambigüedades, podemos conseguir algún conocimiento sobre cómo integramos habitualmente los varios niveles para entender correctamente el lenguaje. Un tema común en la investigación de la resolución de la ambigüedad es la integración de la información de arriba o abajo con la de abajo o arriba, lo que se expuso por primera vez en el capítulo 2. La información de abajo o arriba procede directamente de lo que percibimos. Ahora mismo, según leemos una fuente de información de abajo a arriba, es lo que está impreso en esta página. En el modelo triangular, la información de abajo a arriba se mueve desde los dos puntos inferiores del triángulo. La información ortográfica, la del sonido, el vértice superior, el significado. En información de arriba a abajo procede, de la información que tenemos cada uno de nosotros en la memoria a largo plazo y que nos puede ayudar a interpretar lo que percibimos, y de la información en el contexto en el que ocurre la información de abajo a arriba. En el modelo triangular, la información de arriba a abajo también incluye la influencia precedente. Bueno, dado que la información de abajo a arriba, en fin, ya. 3. La percepción del habla. Cuando alguien nos habla, las fluctuaciones en la presión del aire alcanzan nuestro oído y de alguna manera somos capaces de convertir dichas ondas sonoras en un entendimiento de lo que el orador está diciendo. Un paso clave en este hecho significativo consiste en la identificación de las fronteras existentes entre las palabras que dice el orador. Esta es un área en la cual la lectura y la perspectiva del habla son radicalmente diferentes. En español y en la mayoría de los otros lenguajes escritos existen claros espacios en blanco entre las palabras impresas en una página, mientras que en el habla las señales de fronteras entre las palabras no se marcan con pausa. Podemos tener la percepción consciente de escuchar palabras individuales en el discurso, pero tener la percepción consciente de escuchar palabras individuales. Pero en la realidad escuchamos algo parecido a esto. Todas las palabras están conectadas en una señal hablada continua. Aglutinar el texto impreso en la página proporciona una cierta sensación parecida. Un ejemplo de cómo realmente parece el habla se muestra al espectador. Ya, hasta ahí nomás por hoy día. Ya, chao.